Bien, vamos a continuar la clase del día de ayer. El día de ayer estuvimos hablando acerca del uso de vectores, la forma en cómo se definían los vectores y cómo creábamos en ese caso estos diferentes elementos. Vamos a seguir hablando ahora acerca de esos mismos elementos, acerca de cómo creamos los vectores, pero vamos a ver algunas funciones que me permiten manipular el contenido de los mismos. La idea principal es que ustedes conozcan las funciones más utilizadas con respecto al uso de vectores, que sepan cómo poder, por ejemplo, ordenarlos o hacer cualquier tipo de procesos que tengan que ver justamente con esos elementos. Para eso vamos a crearnos un nuevo archivo, siempre en la carpeta clase 7. Le vamos a poner funciones vectores.php. Vamos a ver ahora funciones vectores.php. Bien, existen varias funciones que permiten manipular ese tipo de elementos. Justamente ahora vamos a empezar a ver algunas de ellas. La primera que vamos a ver es una función que se llama función explode. Esa función explode básicamente lo que hace, en resumen, es convertir una cadena de caracteres delimitada por un carácter específico en un vector o en un array. Entonces vamos a poner un ejemplo. Voy a colocar, digamos, el vector que se va a llamar miembros. Y a este vector le vamos a poner, en ese caso, nombre. Juan, Pedro, María, Angélica, Campos Nelson y Jorge, por decir algo. Entonces ahí tenemos varios datos agregados a una variable de tipo texto con valores delimitados por comas. Entonces eso es bien común cuando estamos trabajando con documentos, por ejemplo con archivos CSV, que generalmente los archivos CSV vienen separados, las líneas vienen separadas por un carácter específico, en ese caso a través de la coma. Si nosotros quisiéramos leer ese tipo de caracteres, digamos que recuperamos cada una de las líneas del archivo y las vamos agregando a una variable y queremos leer esos valores específicos, entonces podemos utilizar esta función que vamos a ver el día de ahora, que se llama explode. Vamos a crearnos una nueva variable que se va a llamar nmiembros. Le ponemos explode. Y acá lo primero que hacemos es decirle por qué carácter está delimitado la cadena de caracteres. En este caso están delimitadas por una coma. Y luego le tenemos que decir cuál es el nombre del vector que vamos a generar. Entonces ahora ya podemos imprimir, por ejemplo, la variable miembros. Y podemos imprimir el contenido del vector que acabamos de generar, que sería en ese caso nmiembro.
ya tenemos, vean, la variable miembros y la variable n miembros, que corresponden en ese caso a los valores que acabamos de generar. Veamos ahora cómo se ve eso en el navegador. Ya tenemos la clase 7 en el navegador y le ponemos funciones vectores y van a notar que ahí ya tenemos primero la cadena de caracteres impresa: Juan, Pedro, María, Angélica, Nelson, Jorge, y luego en la parte de abajo ya tenemos un array. Básicamente lo que hicimos es que delimitamos cada uno de los elementos, o sea, separamos cada uno de los elementos de la coma y los agregamos como un nuevo elemento del vector. Así, de esa manera, por ejemplo, el primer elemento es Juan, que corresponde al primero de la cadena; el segundo es Pedro; el tercero es María, Angélica, Nelson y Jorge, que serían en este caso los elementos que corresponden a las cadenas de caracteres que tenemos en la parte superior. Entonces, como les decía, cuando necesitemos tener una cadena de caracteres y querramos convertir esa cadena de caracteres en un vector para poderla manipular como un vector, entonces esa sería la manera de cómo lo vamos a estructurar. Bien, pero existe también del lado contrario, existe otra función que hace, digamos, lo contrario de la función explode. Entonces vamos a poner aquí función implode. Esta función implode básicamente hace el proceso contrario, convierte un array o un vector, lo convierte en una cadena de caracteres delimitado por algún carácter específico. Por ejemplo, aquí le puedo colocar new miembros, va a ser igual, y usamos la función implode, y lo primero que hacemos es decirle el carácter por el cual vamos a delimitar esa cadena de caracteres. Por ejemplo, le puedo colocar un punto y coma y luego le colocamos el nombre del vector que queremos que separe, que sería en ese caso n miembros. Ya luego en la parte de abajo podemos colocar un eco e imprimimos la variable n miembros. Imprimimos la variable n miembros. New miembros sería. Y ahora si lo guardamos y lo vamos a revisar a la parte de la plataforma, se van a dar cuenta que en el navegador, se van a dar cuenta que en el navegador, si yo le doy enter, está mal escrito. N miembros. Vean, ahí aparecen delimitados por el punto y coma. Podríamos delimitarlo por otro carácter. O sea, yo podría, por ejemplo, en lugar del punto y coma, podría agregarle el arroba. Imagínense, agregamos aquí el signo de arroba dentro de la cadena de caracteres. Y al visualizarlo de nuevo en pantalla, al correrlo de nuevo dentro de la aplicación, se van a dar cuenta que ahora van a estar separados ya no por punto y coma, sino que van a estar separados por arroba. Entonces, eso es lo que hace en este caso la función implode. Me permite convertir un vector, cualquier vector que tengamos, convertirlo en una cadena de caracteres, y esa cadena de caracteres delimitada por un carácter específico.
yo puedo especificar el carácter que quiera que se utilice como separador. En este caso yo le he puesto el arroba. Ya vimos que podemos utilizar el punto y coma, la coma o cualquier carácter que querramos utilizar como delimitador. Eso es lo que hace en ese caso esa función implode. Veamos ahora funciones para ordenar vectores. Funciones para ordenar vectores. Existen algunos algoritmos que nosotros mismos podemos crear para poder ordenar un vector, para poderlo colocar en orden alfabético o en orden numérico del mayor al menor o del menor al mayor, pero ya existen algunas funciones con algoritmos que ya se encuentran depurados y se encuentran, digamos, ya se encuentran de tal manera que son funciones de manera correcta o manera mucho más rápida al momento de hacer el proceso de ordenación. Entonces, lo que vamos a hacer acá es utilizar primero hay dos funciones. Vamos a utilizar la función asort y la función arsort. Vamos a usar la función asort y la función arsort. Y lo primero que vamos a hacer es utilizar, por ejemplo, asort. Y vamos a ordenar, en este caso, el vector que teníamos arriba, que se llamaba n miembro. Vamos a ordenar el vector que está en la parte de arriba, que se llama n miembros. Y después de haberlo ordenado, lo vamos a imprimir. Después de haberlo ordenado, lo vamos a imprimir. Esta asort y las arsort, la diferencia entre una y otra es que una ordena de manera ascendente y la otra ordena de manera descendente. Esa es la diferencia. Pero al final las funciones hacen el mismo proceso. Pero que quiero que vean algo interesante con estas dos funciones, con la función asort y la función arsort. Si voy ahorita, esto es el vector original: Juan, Pedro, María, Angélica, Nelson, Jorge. ¿Cuál iría primero, según ese orden? Y Angélica, si le damos enter, vean, ahí ya lo ordenó Angélica, luego ordenó Jorge, luego Juan, luego María, Nelson y por último aparece Pedro. Pero algo interesante que se puede notar, si se dan cuenta, por ejemplo, Angélica, ¿en qué posición estaba en el vector original? ¿En la posición 4? En la posición 3, estaba en la posición 3. ¿Y en qué posición está ahora en el nuevo vector? Siempre en la 3, ¿ok? Siempre conservó la 3. Realmente lo que hizo fue cambiar de posición, pero el índice o la posición del índice siempre se conserva. Siempre aparece, en ese caso, el índice que corresponde al vector original. Entonces siempre aparece 3 Angélica, 5 Jorge, 0 Juan, 2 María y así sucesivamente. Entonces siempre está conservando el vector original. A diferencia de otras funciones, ya vamos a ver otras funciones que vamos a utilizar más adelante, donde el orden de los elementos cambia y en ese caso ya no se conserva la posición original. Veamos qué pasa si en lugar de rsort ponemos arsort.
Veamos ahora cómo aparecen ahora los resultados. Si le ponemos a RSort, si le damos Enter, van a notar que ahora el último que aparece es Angélica y el primero que aparece es Pedro, porque están ordenados de manera descendente, pero conservan la posición. Pedro siempre conserva la posición 1, Nelson conserva la posición 4, María conserva la posición 2, Juan la 0 y así sucesivamente. Siempre conservan la misma posición, pero se ordenan de manera descendente. Veamos un ejemplo en donde podríamos aplicar justamente este elemento que acabamos de crear, o sea, un ejemplo práctico en donde podríamos utilizar para el proceso de conservación de los índices. Veamos en ese caso un vector que se llame nombres. Le voy a poner nombres, abrimos corchetes y le voy a poner, por ejemplo, de nuevo María. Creamos otra vez el vector nombres, abrimos corchete y ahora le vamos a poner Angélica. Tenemos ahora el vector notas, que la primera posición corresponde a la nota de María. Le vamos a poner que tiene 10, por ejemplo, y en el vector notas la segunda posición corresponde a la nota de Angélica, digamos que le vamos a poner que tiene 9. Bien, si los ordenamos, vamos a ordenarlos ahora por nombres. Le vamos a poner asort y le colocamos en ese caso el vector que sería nombres. Y ahora en la parte de abajo imprimimos con el print R, imprimimos el vector que sería en ese caso nombres, e imprimimos el vector que sería notas. Vamos a poner aquí un BR para que se genere un salto de línea. Y ahora lo mandamos de nuevo al navegador. Aquí es Spring R. Y vean, aquí ya lo tenemos ordenado. Angélica aparece en la primera posición y María aparece en la segunda posición, pero conserva el índice. Por lo tanto, con esto nosotros podemos saber cuál es la nota de Angélica, el de la posición 1 del vector notas. Y la posición 1 del vector notas es 9. ¿Cuál es la nota de María? La nota de María está en la posición 0, que es en esta parte de acá, y corresponde en este caso a la nota de este elemento. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de ponerle asort solamente utilizamos la función sort? Vean, voy a cambiarlo y lo voy a poner la función sort.
Cambiémoselo por la función sort. Y regresamos a la parte del navegador. Y vean ahora, Angélica, ¿qué posición tiene? ¿Cuál es el índice? 0. ¿Y María? 1. Entonces, ¿cuál es la nota de Angélica según eso? 10. Pero originalmente era 9. Y la nota de María sería 9. Y originalmente era 10. Entonces, si lo hacemos con la función sort, se ordenan los valores, pero el índice se pierde. Si lo hacemos con la función asort, se ordenan los valores, pero el índice se conserva. Y eso nos ayuda de alguna manera a solucionar problemas como esto, ¿okay? Donde tenemos vinculado con otro vector. Veamos ahora la función ksort. Está ksort y krsort. Para este ejemplo, nos vamos a crear de nuevo otro vector. Este básicamente lo que hace es ordenar, como su mismo nombre lo dice, ordenar por aquí. Eso viene de ksort, la ksort viene de ksort, entonces se ordena por el índice y nos devuelve esos valores ordenados justamente por ese elemento. Vamos a poner un eco y le vamos a poner un h1, h3, pongámosle. Y aquí le vamos a poner ordenar por key. Y creamos el vector. Por ejemplo, le vamos a poner lista. Entre comillas, le agregamos nombres. Digamos Felipe. $lista. Entre comillas, le agregamos apellidos. Felipe Rodríguez, por ejemplo. $lista. Y le agregamos la edad. Digamos 30. $lista. Y le agregamos la dirección. Digamos Santa Ana. Veamos ahora qué es lo que nos genera. Imprimamos primero el vector original, pongámosle un print R y imprimamos el vector lista. Vamos a colocar un eco con un BR para poderlo separar. Y vamos ahora a ordenarlo con el ksort. Le ponemos $lista e imprimimos de nuevo el vector lista. Hola.
Bien, les decía, acá íbamos a utilizar el ksort. Y en el caso del ksort nos veníamos hacia la parte del navegador. Creo que no lo he guardado. Y si revisamos el vector original, el vector original tiene nombres, apellidos, edad y dirección. Pero si lo ordenamos ahora por el key, si se dan cuenta, no está ordenado ni siquiera por los valores. Aparece Rodríguez, Santa Ana, 30, Felipe, que son los valores que tiene almacenados. Pero está ordenado por los key. Apellido, dirección, edad y nombre. Aparece al final. Entonces, si utilizamos el otro que es el ksort, lo que hace es lo contrario. En lugar de ordenarlo de manera ascendente, los ordena de manera descendente. Pero básicamente para eso sirve. Si alguna vez necesitamos, en alguna aplicación necesitamos ordenar las keys, ese sería el comando que vamos a utilizar. Veamos ahora la función shuffle. Esta función shuffle es una función bien curiosa porque lo que hacemos, vean, voy a ordenar el vector que teníamos en la parte de arriba, que se llama nMiembros. Esa función shuffle lo que hace es ordenar de manera aleatoria los elementos de un vector. Cuando hablamos de manera aleatoria es que lo hace al azar. O sea, básicamente empieza a ordenar los valores al azar. Así es como funciona en ese caso esa definición de esa función. Ahora bien, lo que tendríamos que hacer en ese caso, cuando trabajamos con estas funciones, es saber que los valores que vamos a encontrarnos van a estar no desordenados, sino que ordenados de una manera diferente. Si ahora imprimimos, voy a ponerle un eco. Y le vamos a poner un H3. Vamos a poner ordenar aleatoriamente. Y si se dan cuenta, si ahora le pongo el print array y le ponemos nMiembros, van a notar que en el proceso de ordenación, cuando ya lo mostramos en pantalla, vean, aquí está ordenado y el primero que aparece según el orden que teníamos arriba, el primero que aparece es Juan, después María, Pedro, Jorge, Nelson y Angélica. Si lo vuelvo a ejecutar, ahora el primero es Jorge. Si lo vuelvo a ejecutar, ahora el primero es Angélica. Si lo vuelvo a ejecutar, ahora el primero es Juan. Y así sucesivamente me lo va ordenando de manera aleatoria. ¿Para qué nos puede servir este proceso? Cuando ya estamos trabajando con la parte del diseño de aplicaciones, si queremos seleccionar de esas aplicaciones, queremos seleccionar algún elemento para que sea, por ejemplo, el ganador de un sorteo, así como hacen en las aplicaciones, sea el ganador de un sorteo, podemos hacer, en ese caso, podemos hacer que imprima quién es el ganador. Entonces le vamos a poner aquí un eco, le vamos a poner un BR y le vamos a poner el ganador es, y le agregamos con llaves el vector nMiembros, corchetes y el elemento que sería el elemento 0.
Bien, aquí ya tenemos que dice que el ganador es y le ponemos n miembros y el primer elemento que se genere en ese vector. Si regresamos hacia acá, hacia la parte de la aplicación, van a notar que de manera aleatoria, si lo ejecuto por ejemplo de manera aleatoria, aparece aquí el ganador. Por ejemplo, ahorita dice que es Nelson. Si de nuevo le doy otra vez, ahora dice que el ganador es Jorge. Ahora dice que el ganador es Angélica. Entonces va generando un valor al azar, digamos que un valor aleatorio de la lista que acabamos de tener. Entonces podemos tener una lista muy grande y en base a esa lista muy grande posicionarlos en la primera posición y decir, por ejemplo, el ganador es tal persona, y automáticamente me debería de generar ese valor. Bien, con eso ya tenemos las definiciones de funciones que permiten ordenar los vectores. Ya vimos que los podemos ordenar pues, sin la key, los podemos ordenar con la key, los podemos ordenar de diferentes maneras. Entonces, vamos ahora a ver otro ejemplo de otra función que se utiliza justamente para trabajar también con las definiciones de vectores, principalmente para recorrer vectores. Ya aprendimos anteriormente que para imprimir el contenido de un vector, el día de ayer lo hacíamos con la sentencia for. Y lo hacíamos también con las funciones reset, end, next, preview, que permitían mover o desplazar como un puntero virtual, si queremos verlo dentro de un vector. Decía yo que hay como un puntero virtual en el cual se desplaza de un lugar a otro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver otra manera de poder imprimir un vector. Para eso vamos a utilizar una función. Perdón, nos venimos para acá y en clase 7 vamos a generar otro nuevo archivo y le vamos a poner ejemplo for each.php. Ejemplo for each.php. Y aquí le vamos a poner sentencia for each. Bien, lo primero que vamos a hacer es generarnos un vector. Entonces vamos a crearnos el vector notas con el elemento 0 y le vamos a poner el valor de 5. Le ponemos al vector notas con el elemento 1, le ponemos el valor de 7. El vector notas con el elemento 2 y le vamos a poner el valor de 10. El vector notas con el elemento 3 le vamos a poner el valor de 6. El vector notas con el elemento 4 le vamos a poner que tiene 8. El vector notas con el elemento 5 le vamos a poner que tiene 7. Y hagamos el ejemplo primero usando la sentencia for, que sería la manera más práctica. Entonces vamos a poner, por ejemplo, en esa parte de abajo, voy a crearme una variable que se llame número, que va a ser igual, que hace la sentencia, la función count. El día de ayer la vimos, ¿qué hace la función count? ¿El que cuenta? La cantidad de elementos que hay en un vector, la cantidad de elementos que tiene un vector.
Entonces, en este caso, vamos a contar la cantidad de elementos que tiene el vector notas. Entonces, ahí nos tiene que devolver que tiene un total de 6 elementos, empezando desde el 0. Luego, abajo, podemos generar una sentencia for y le ponemos $i va a ser igual al primer elemento, que sería 0. Luego, $i va a ser menor que el valor que acabamos de generar, que sería número. Y luego $i sería más. $i igual a 0, $i menor que número y $i más. Y ahora imprimimos el vector notas. Entonces le ponemos un eco, entre comillas. Como es un vector, abrimos y cerramos llaves. Le ponemos el vector notas y luego, entre comillas, la variable i. Y agregamos un br. Bien, ahora que ya tenemos el vector notas, nos vamos al navegador y veamos cómo lo imprime. Vamos a ponerle aquí clase 7, ejemplo del for each. Y vean, ahí aparecen los valores. Aparece 5, 7, 10, 6, 8 y 7, que serían los valores que tiene el vector. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en esta línea yo le pongo 10? De esa forma, yo le pongo 10. ¿Qué pasó con cuántos elementos tiene el vector? ¿Qué valor devolvería count? 7, pero realmente contamos hasta el elemento 10, el elemento 6, el elemento 7, el 8 y el 9 no existen, no han sido creados, solamente ha sido creado el elemento 10. ¿Se acuerdan que lo vimos el día de ayer, que decía que los vectores en PHP son creados de manera dinámica y probablemente cuando creamos los elementos existen algunos índices que no hayan sido definidos? Entonces eso es lo que justamente está pasando acá. Entonces, si lo ejecuto tal como está ese código, ya no va a funcionar, porque si se dan cuenta, si lo doy acá, va a intentar acceder al elemento 6. Ahí dice undefined array key 6. No está definido la posición o el array o el índice 6 en la línea 2. Entonces, ya estamos intentando acceder a un elemento que no existe, porque justamente lo hemos agregado de esa forma en la parte de arriba. Entonces, ¿qué podemos hacer? En lugar de utilizar, en este caso, en lugar de utilizar el for, podemos utilizar un elemento mucho más práctico. Lo voy a poner acá con un H3. Ejemplo con el for each. Le voy a poner ejemplo con el for each. Y vean la diferencia. Ahora le voy a poner for each. Abrimos paréntesis. Y dentro de ese le digo que el vector que voy a recorrer es el vector notas. Y le voy a poner as value. Ahí ya no le estoy colocando for i,
desde 1, desde 0 hasta la exposición X, sino que le estoy diciendo que con el for each le estoy diciendo que voy a recorrer un vector que se llama notas y los valores que tengan cada uno de los elementos del vector se los vamos a ir asignando a la variable value. Significa que value lo que va a contener es cada uno de los valores en la posición que corresponda. Entonces, por ejemplo, ahorita, ya que tenemos eso generado, ya puedo poner un echo y entre comillas puedo colocar la variable value y agregarle incluso el BR. Vamos a poner, en ese momento vamos a poner el for con comentarios para que no nos dé error. Vamos a agregar con comentarios el for. Ya tenemos con comentarios el for. Y ahora sí, si regresamos a la parte de la aplicación, le damos enter, van a notar que con el ejemplo del for each ya no me genera problema. Ya me aparece, a no ser quizás no cerré el H3. Entonces ahora los valores ya están impresos. Vean, ahí dice ejemplo con el for each. Ya aparece 5, 7, 10, 6, 8, 7 y el 6, que sería el elemento 10. Ya me está generando el elemento 10 en la parte de abajo sin necesidad de haber recorrido el vector de la manera habitual. Y nos quitamos el error de ese, que el índice no existe, el índice no está definido, porque justamente lo hemos recorrido con el for each. De hecho, si se dan cuenta, el for each es más simple. O sea, la sintaxis es más fácil. Arriba tenemos que hacer el cálculo del tamaño del vector. Aquí en el for each no es necesario hacer el cálculo del tamaño del vector. Solamente le ponemos el for each, el vector y el asValue, que sería la variable que se encarga de interpretar ese valor. Bien, vamos a poner ahora, voy a colocar aquí este H3 y le voy a poner ejemplo del for each completo. La sintaxis que tenemos en la parte de arriba es la sintaxis más básica. Básicamente le ponemos el for each, le ponemos la variable as $value, es la sintaxis más básica, porque solamente especificamos el vector y especificamos la variable que va a ir almacenando el valor de cada posición del vector. Pero existe una sintaxis mucho más completa. Le puedo colocar for each y siempre vamos a recorrer el vector notas y le ponemos as key. Yo le voy a poner key, pero ahí le podemos colocar cualquier definición de variable. O sea, puede ser cualquier variable, puede ser índice, puede ser cualquier valor. Pero en ese caso le vamos a poner for each notas as $k, signo de igual y mayor, $value. La diferencia ahora es que vamos a tener acceso al índice primero y después vamos a tener acceso al valor. Entonces en el key se va a almacenar la posición y en el value se va a almacenar el valor del vector. De esa manera ahora podemos hacer un echo y ponerle posición, $, $k y $value, que sería en este caso el valor.
ponemos posición. Y en este caso el valor. Y vengamos en esta parte de acá y lo imprimimos. Y vean, aquí aparece el for each completo. Aparece primero la posición 0, tiene 5, la posición 1 tiene 7, la posición 2 10, la posición 3 6, 4 8, 5 7 y en la posición 10, como no existe la posición 6, 7 y 8, 6, 7, 8 y 9, entonces se salta hasta la posición 10 y en la posición 10 dice que tiene 6. Entonces con eso ya estamos imprimiendo el vector con la posición que corresponda a la key que acabamos de generar. Hagamos un ejemplo un poco más completo para ver las ventajas que tenemos con el for each. Vamos a crearnos el vector nombres y le vamos a poner, por ejemplo, María. Aquí sería la posición 0. Aquí sería la posición 1 y le vamos a poner Carlos. Aquí sería la posición 2 y le vamos a poner Jorge. Aquí sería la posición 3 y le vamos a poner Héctor. Y creamos la parte de laboratorio, le vamos a poner el lab 1 en la posición 0, le vamos a poner que tiene 8, aquí le vamos a poner que tiene 10 en la posición 1, en la posición 2 le vamos a poner que tiene 7, en la posición 3 le vamos a poner que tiene 9 y hasta ahí. Bien, utilicemos el método tradicional. Pongámosle $número igual count y contamos el vector nombres. Contamos los elementos que tiene el vector nombre. Y los vamos a ordenar. Le voy a poner sort. En este caso, $nombres. Y ahora intentemos imprimirlo. Le voy a poner un for $i igual 0, que la variable i sea menor que número, y por cada vez $i se va a incrementar. Y hacemos un eco. Y le decimos que vamos a imprimir el vector que se llama nombres, $i, nota, la 1 $i.
Bien, veamos ahora cuál es el resultado. Si lo guardo, aquí es punto y coma. Si lo guardo y ahora lo vamos a ejecutar, van a notar que en la parte de abajo aparece Carlos, aparece con 8, Héctor aparece con 10, Jorge aparece con 7 y María aparece con 9. Y según el resultado, por ejemplo, Jorge, ¿cuál es el primero que aparece? Carlos es el primero que aparece. Según las notas, Carlos, que es el segundo que aparece en la lista, debería de tener 10. ¿Okay? Carlos debería de tener 10. Pero según la impresión que nosotros estamos haciendo, Carlos tiene 8. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucedió? Como al momento de ordenarlos, los ordenamos por los valores sin conservar la key, sin conservar la llave. Entonces el problema que tenemos ahora es que los está imprimiendo de manera desordenada, digamos las notas, las está asociando de manera desordenada, porque le hemos puesto en ese caso el valor sin conservarla aquí. Ahora bien, ¿qué pasa si por ejemplo utilizamos ASORT? Decíamos hace un momento que en lugar del sort podríamos utilizar ASORT, y en el caso del ASORT me permite ordenarlas de manera ascendente, pero tomando en cuenta que deben de conservarla aquí. ¿Okay? Entonces habíamos visto que Carlos tenía el valor de 10. Entonces si regresamos e imprimimos ahora el valor, van a notar que Carlos de hecho tiene el valor de 10, pero el primero que aparece es María. ¿Okay? Están conservando las notas porque la key se conserva, pero realmente los estamos imprimiendo de manera desordenada todavía. ¿Cómo los vamos a poder ordenar de manera adecuada? En lugar de utilizar un for normal, vamos a utilizar en ese caso un for each. Entonces le vamos a poner abajo con un echo y un H3. Le vamos a poner impresión con el for each y ahí cerramos el H3. Entonces hacemos lo mismo, le ponemos for each y ahora vamos a decirle que vamos a recorrer el vector nombres, que es el que está ordenado. Le vamos a poner as $key. Les decía que eso se puede llamar como nosotros querramos. Yo le he puesto $key, pero le podemos colocar cualquier nombre. Y luego $value. Entonces, como vamos a recorrer el vector notas, significa de que, por ejemplo, la key va a tener la posición y el value va a tener el nombre de la persona. Entonces, vamos a hacer la impresión en la parte de abajo. Le ponemos un echo e imprimimos el nombre, que sería value. Luego le colocamos la nota e imprimimos en ese caso la nota. Le ponemos $1 corchetes y aquí le vamos a poner $key y agregamos el BR. Guardamos y ahora nos vamos en este caso a la parte de la aplicación y aquí ya tenemos impresión con el for each y vean, Carlos
Ya aparece primero, Héctor segundo, Jorge tercero y María cuarto. Ya aparece la nota de 10, conservamos la nota para cada uno. La nota que corresponde, María tenía 8, aquí le aparece 8, y Carlos, que tenía 10, ahí le estamos conservando el valor de 10. Entonces estamos haciendo justamente la impresión de los datos ordenados, haciendo uso del for each. En otras palabras, para poder imprimir en este caso valores, no necesariamente, o la manera de imprimir valores de un vector, quizá la más adecuada es utilizar el for each. Aunque podemos utilizar la sentencia for, pero la más indicada o la más aconsejable es utilizar la sentencia for each. Veamos un último ejemplo de el for each con otro vector. Me voy a crear un vector que se llame lista, donde tenga la cadena de caracteres nombres. Le vamos a poner Felipe, $lista, la cadena de caracteres apellidos, Rodríguez, $lista, y le vamos a poner la edad, que sería en ese caso 20, $lista, dirección, que en este caso sería Santa Ana. Y ahora recorrámoslo con el for each. Le pongo un for each, vamos a ponerle un echo con un H3. Le vamos a poner imprimiendo el vector lista. Y ahí le ponemos un for each. Le decimos que el vector que vamos a recorrer es el vector lista. Le ponemos el as. Y para que vean que no necesariamente necesito utilizar $key value, puedo utilizar cualquier variable. Le voy a poner $x, que sería en ese caso la key, y $y, que sería en ese caso el value. En otras palabras, puedo utilizar cualquier variable que sustituya esos valores. Por lo general, en la sintaxis o en los ejemplos que van a encontrar en la documentación, les coloca key y value, pero como les digo, puede ser cualquier variable. Entonces ahora podemos utilizar echo y le decimos, por ejemplo, $x, que sería la key, le ponemos 2 puntos, $y, y vamos a agregar un br. De ahí imprimimos en ese caso el vector lista y veamos cómo nos queda. Si nos vamos hacia abajo, ahí está el vector lista, dice imprimiendo el vector lista, y si se dan cuenta, aquí eran nombres, ahí aparece nombre 2 puntos Felipe, apellido 2 puntos Rodríguez, edad 2 puntos 20 y dirección 2 puntos Santa Ana. Ya no tuvimos nosotros que ir a colocar esos valores. Como ya están dentro del vector, solamente le colocamos $x, 2 puntos, $y, y si le agregamos más elementos a ese vector, los podemos ir a recuperar. Este vector podría ser un registro de una base de datos. Si
nosotros tenemos un registro de una base de datos, podría ser un registro de una base de datos que contiene en ese caso los nombres de los campos. Entonces, para rellenar un formulario, por ejemplo, solamente le puedo colocar 2 puntos, el nombre del campo y luego el valor. Y se va a rellenar los datos sin que yo lo tenga que hacer. Imagínense que tengo que hacer para 50 campos. Para no estar escribiendo cada nombre de campo, lo puedo rellenar de esa manera. Mucho más fácil hacerlo con el for each. Veamos el ejemplo del for each, pero con un vector más complejo. Vamos a crearnos otro archivo. Dentro de clase 7. Le vamos a poner el archivo frutas.php. Le vamos a poner frutas.php. Y copiémonos el vector frutas, o bueno, volvamos a construir el vector frutas que teníamos el día de ayer. Pongámosle frutas igual, esto va a ser igual a un array. Abrimos paréntesis y adentro colocamos en ese caso los valores. Díganme el nombre de una fruta. Le vamos a poner mango. Mango va a ser igual a, de nuevo, ese va a ser igual a un array. Y ese array va a tener los elementos que en ese caso sería color. ¿Qué color era el mango? Amarillo. Tiene otro que sería el sabor. Sabor del mango. Dulce. Teníamos otro que sería la forma. ¿Qué forma tiene el mango? Redonda. Y teníamos otro que era el precio. ¿Qué precio tiene el mango? $1 le habíamos puesto. Así que le ponemos $. Le agregamos una coma aquí al final, le damos enter y agregamos otro elemento para el vector. En este caso vamos a agregar, díganme otra fruta. Además de mango, otra fruta. ¿Cuál? Naranja. Va a ser igual a un vector. Ese va a tener igual un color. El color es naranja. Ese va a tener también un sabor. La naranja, ¿qué dijimos que era? Ácida. Va a tener también una forma. La forma era redonda. Va a tener también un precio. ¿Cuánto valió una naranja? 50 centavos. 50 centavos. Y vamos a agregar otro elemento en esta parte de abajo que sería existencia.
La existencia también era un array y le vamos a poner 10,20. Le agregamos una coma aquí al final y agregamos una tercera fruta. La guayaba pusimos, guayaba. La guayaba también es en ese caso un array que tiene color. ¿Qué color es la guayaba? Verde. El sabor, ácida. La forma, también le vamos a poner redonda. Y le vamos a agregar aquí el precio. Le pusimos 2 precios. Entonces colocamos un array. Y a ese array le pusimos por acá el costo. Digamos, eso cuesta 0.25 el costo. Y el precio de venta, digamos que cuesta 0.75, por ejemplo. Agregamos una coma y también colocamos el origen. El origen dijimos que era también un array y teníamos Guatemala y Honduras. Y ahí tenemos el vector fruta. Ese decía el día de ayer que pasaría a ser un vector más complejo. Si bien es cierto, tiene 3 elementos. Tiene el elemento mango, naranja y guayaba, que son los 3 índices. Y adicional a eso, cada elemento tiene color, sabor, forma y precio. El otro tiene color, sabor, forma, precio y existencia. Y el último tiene color, sabor, forma, precio y origen. Entonces digamos, es un vector que dinámicamente ha sido modificado o va cambiando dependiendo de los datos que se quieran agregar. Esto es similar a una base de datos no SQL, básicamente a los famosos formatos JSON. Entonces ahora que ya tenemos el vector, vamos a recorrerlo. Pongámosle el for each y le decimos que vamos a recorrer en este caso el vector frutas. Vamos a recorrer el vector frutas as $K $value. Vamos a recorrer el vector frutas as $K $value. E imprimimos con un echo y un H4. Imprimimos la key. La key en este caso, que sería ahí imprimimos la key. Y de una sola vez en la parte de abajo, ¿qué sería value? ¿Qué contendría value? ¿Qué es lo que almacenaría value?
¿Cuáles serían los datos de la descripción? Sí, color, sabor, la forma. Que sería en ese caso un vector. ¿Okay? Si bien es cierto, son los datos que aparecen, pero pasarían a ser un vector. Eso es lo que tendría value. Entonces, ¿cómo lo haríamos para imprimirlo? Por el momento le voy a poner un print-r e imprimimos value. Solamente para ver el contenido, imprimimos value. Y vamos a ver ahora el vector frutas. Vamos a ver cómo funciona en ese caso el vector fruta. Venimos y tomamos el vector frutas y vean, ahí imprime mango y aparece color amarillo, sabor dulce, forma redonda y el precio $1. Naranja, aparece el color naranja, sabor ácida, redonda, existencia, etc. Y lo mismo aparece para guayaba. O sea, ya está imprimiendo el contenido de esos elementos, pero pues no me sirve tenerlos con el print-r. Yo tendría que colocarlos un poco más bonitos. Entonces vamos a ponerle comentarios al print-r que tenemos en la parte de arriba. Y ahora vamos a, como este value es un vector, también lo puedo recorrer. Entonces le puedo poner un for each $value, que sería el vector, as, solo que ya no puedo utilizar keyValue, porque keyValue ya lo tenemos arriba. Entonces voy a utilizar nombres en español. Voy a poner índice y el otro le vamos a poner atributo. Le vamos a poner índice y atributo. Y ahora sí, ya podemos imprimir con un eco. Podemos imprimir en ese caso el $índice, 2 puntos, y el $atributo. Y ahí agregamos un BR. $índice y el $atributo. Y ahí agregamos el respectivo BR. Y ahora nos vamos al navegador a ver si lo podemos visualizar mejor. Y si se dan cuenta, aparece en el primero sin problema. Aparece mango, color amarillo, sabor dulce, forma redonda y precio 1. Ya no aparece como el print-r, sino que aparece en otro formato. Sin embargo, cuando llegamos al vector que dice, o el elemento que dice naranja, aparece un warning. Nos dice que no se puede convertir o no se puede hacer una conversión de un array a string en la línea 11, que es justamente el vector que se llama existencia. Existencia no lo podemos convertir a un elemento, en este caso de tipo string. Lo que está sucediendo es que, si se recuerdan, en la parte de atributo, cuando llegamos acá a existencias, existencia no es un texto, es un array. Por lo tanto, el array no lo puedo imprimir con un eco. ¿Qué podemos hacer? Le voy a colocar aquí un if. Le voy a colocar un if. Y hay una función que se llama is-array. Traducido es si es un vector. Pues ahí le vamos a poner, si en este caso es un vector el atributo, si el atributo es un vector, entonces lo que vamos a hacer en ese vector es imprimir lo mismo. Le voy a poner un eco, voy a imprimir el $índice, 2 puntos, y en lugar de mandar a imprimir el valor, voy a utilizar, ¿cuál es la función que convierte un array en una cadena de caracteres? La acabamos de ver.
función que convierte un array en cadena de caracteres. Vimos dos, una era explode y otra era implode. ¿Cuál de las dos es? Tenemos implode y le decimos en ese caso por qué carácter queremos separar los elementos. Los queremos separar por coma y luego colocamos el nombre del vector que queremos separar, que en ese caso sería atributo, y le concatenamos un BR. En caso contrario, si no es un array, entonces debería de imprimir esto. Entonces lo cortamos, lo pegamos, ya nos quedaría de esa forma. Entonces la diferencia ahora es que cuando vamos a imprimir el vector, vean, nos aparece el mango, es de color amarillo, sabor dulce, forma de redonda y el precio 1. La naranja es de color naranja, sabor ácida, forma redonda, precio 0.5 y la existencia, si se dan cuenta, dice que es 10,20. En el caso de la guayaba, el precio es 0.25 y 0.75 y el origen es Guatemala y Honduras. Entonces ya me está imprimiendo el vector, o me está imprimiendo el array justamente como debería de ser, sin marcar ningún problema. Entonces esa es la función para el caso de for each. Les decía el día de ayer que esto es importante que lo sepan manejar, que sepan manejar vectores, porque muchas de las estructuras con las cuales vamos a trabajar en PHP a partir del próximo periodo, básicamente son estructuras en las que utilizamos vectores. Entonces, si no sabemos cómo funcionan los vectores o cómo se estructuran los vectores, pues va a ser muy difícil que podamos entender cómo funcionan esos elementos en el otro lado. Así que por eso es importante tenerlos en cuenta. Bien, si no hay preguntas.